¿Tú sabes por qué los físicos tienen pocos hijos? Porque cuando encuentran el momento no encuentran la posición. Piénsalo, mecánica cuántica. Ahora nos encantaría encontrar una evidencia de que algo del modelo estándar que no cuadrara, ¿sabes? Ah, sí, sería una buena noticia. Realmente se aprende mucho más de cuando algo no cuadra Claro. que si todo cuadra. Tampoco me quedan ya tantas preguntas porque le estamos como... Hemos ido saltando una otra. Sí, hemos ido saltando totalmente como protones en el acelerador. Sí, es mi esperanza que algún día me llamen de revuelta. A través de los experimentos que se hacen ahí, las cosas más pequeñas que nos dan las respuestas para las cosas grandes grandes, hombre, preguntas claro. que tenemos sobre... ¿Cómo es el que es el universo? Exacto. ¿O de dónde venimos? Luego me voy a poner el vídeo a 0,5 para asimilarlo un poquito. Qué suerte en esta vida que te has quedado pegado en esta tierra mía de cañas y de barro, especulación y robo, turismo abarrotado, una lengua propia que quieren dejar de lado. Yo sé que tú has pasado tiempos mejores, Valencia mía y de mis amores. Juan, tengo una noticia increíble. ¿Una noticia? Una noticia, sí. Pues está bien. Esto va a cambiar el mundo, Juan. Calla, esto No, es de verdad, importante. que sí, que no sé si importante lo que sea, pero esto. Angie. Primero uno, luego otro. Te lo voy a contar yo primero, ¿vale? Es que es una cosa muy chula que te va a hacer ilusión de verdad. ¿Tú sabes el programa este que hago? El programa Loco Rotondo, el programa... Ah, sí, eso que haces. Bueno, pues han hablado de mi programa en el podcast más exitoso de España, básicamente. En el hormiguero, no me jodas. En el hormiguero no, en un podcast. Bueno, te lo voy a... ¿Quieres que te lo enseñe? Bueno, Los que escucho. bueno, vale. Ahí está. Encontré con Berto Romero en un pueblo de 700 habitantes de Italia, Loco Rotondo. ¿Os interesa un poco? Loco Rotondo. Hombre, Pero Juana, no están hablando de tu programa. Eso es un sitio que se llama así, es un pueblo que se llama así. No es... Espera, Anso, joder, qué impaciente eres, que no ha acabado el vídeo. Mira. Loco Rotondo. Hombre, es el mejor nombre de la historia. Sí, del parece pueblo. un nombre de un programa. ¿Ves? Ignasi, que comenta, menciona Loco Rotondo, que es buen nombre del programa. Dice, ¿y qué no? ¿Qué programa hay? Es hipotético. No estamos hablando de tu programa, Juana. No es a ver, del Ancho, programa, llamarlo también. No estamos hablando de eso. Te digo una cosa, tú no los conoces, por lo que sea son amigos míos, y yo sé que ellos manejan un tipo de publicidad poco convencional, una cosa disimulada, para no hacerlo muy evidente. Pero da igual no lo entiendes. Y no pasa nada. Cuéntame si quieres esto que traes. Es que esto es importante de verdad. Es que esto, mira, fíjate, esto es la teoría de la unificación. Tú sabes que soy físico, estuve trabajando esta semana en la teoría de la unificación, que es la teoría que lo une todo, desde lo más pequeño a lo más grande. Una semana llevo ahí a tope como un funcionario. Está guay. Y esto lo unifica todo, esto es toda la física lo explica así. Einstein, Newton, Galileo, eso es nada, soy yo, Ancho Vidal, y vengo a cambiar el mundo, joder, es que esto es impresionante, coño. Esta resta está mal. Vale. No. Si te fío. O sea, es que justo... No, porque lo demás sí que lo veo como bastante completo y te felicito, ¿eh? Pero que justo si te fijas la resta esta, la tienes mal. Hostia. Sí. 7 menos 9. 7 menos 9 te da... bueno, yo que no soy físico, pero sí. Yo puse 39, no. No, pues ahí te sobran cuartos en todas partes, porque... Hostia. Claro, o sea que lo demás está bien, pero justamente ahí... Lo del resto está bien. Claro. El resto. Claro, que yo entiendo que todo es relativo, pero... Claro, ya. Casi las operaciones te bailan, no. Así me sobran quarks, me sobran. Sí. Me sobran 10 por lo menos. Por ahora, son 10. Ostras. Te ha dado bajón, ¿no? Ahora. Pues sí, porque ya te digo que llevo una semana entera con esto. Ya. No, y que esto era importante. Sí. Pues era importante, sí, yo Pero sí. si no te importa, te lo vas a llevar y si quieres descansar. Bueno, sí, no me queda. A ver, TGBN tengo visita ahora. Ah. Viene una amiga y Ah, qué guay. tampoco estás así para que Ya. te veas ahí. No, porque es que la amiga que viene sabe del tema. Ay, no sabe mucho del tema. Ay, no, y qué esto es- ridículo, para. Esto es una chapuza. Pues, ¿vale? Roberto, chapuza esto es un poquito es, ¿vale? Así que, Bueno, es macho, ¿eh? vale. Saluda a la amiga. Yo le digo, de tu parte. Pero no le preguntes esto. Vale. Sabes que luego con 2 cervezas todo sale, pero Bueno, qué mal, qué Vale, pena. ten cuidado, Que con me cuidado. sobran quarks. tú dedícale tiempo, ¿eh? ¿Vale? Cuidado ahí con las escaleras. Que te quieres parecer tú mucho a Stephen Hawking. Hoy nos visita Carmen García, profesora de investigación en el Instituto de Física Corpuscular, especializada en física experimental de partículas y galardonada en el año 2024 con el Premio Nacional de Investigación. Tengo tantas preguntas que hacerle. ¿Cómo se logra trabajar en los centros de investigación más punteros del mundo?
¿Estamos cerca de descubrir algo que nos ayude a entender mejor el universo? Si voy a un acelerador de partículas y me hago un selfie, sacaré un fotón. Si no has entendido este chiste, te vendrá bien esta charla. Voy a dejarle el sillón a Carmen. Ah, mira, ya viene por ahí. Bienvenida. Hola, ¿qué Bienvenida, Carmen. Adelante, este es tu sillón. Ay, gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy Muchísimas cómodo. gracias. Muchísimas gracias por venir. Bueno, a ti por invitarme, esto es una experiencia para mí. Es una experiencia... Bueno, primero, déjame preguntarte la presentación, ¿qué tal? ¿La que me has hecho? Sí, Muy bien, ¿correcta? perfecta. El chistecito final... El chistecito, no sé si lo he entendido. No, vale, perfecto. No, vamos a empezar desgranando esto. Es Te que lo- yo soy muy mala para los chistes. Vale, no, igual el problema no es ese, y es que yo soy muy malo para la física. El chiste iba, en plan, si voy a un acelerador de partículas y me hago un selfie, sacaré un fotón, como una buena foto y un fotón. Es que el chiste era un poco El chiste, malo, bueno, ¿vale? Carmen, me da un poco de... Bueno, yo te devuelvo otro chiste, ¿vale? Porque ¿Tienes uno? Sí, pero lo tienes que pensar y si no lo entiendes, te lo estudias y ya me lo dirás dentro de unos días, ¿vale? Vale, o sea, no me lo vas a explicar, sino... No, Vale. bueno, no lo sé, igual a lo mejor al final. Vale, me encanta que empecemos así, con Bueno, chistes... Bueno, es un chiste, es muy malo y es de físicos, ¿eh? Perfecto. Entonces, ¿tú sabes por qué los físicos tienen pocos hijos? ¿Por qué? Porque cuando encuentran el momento no encuentran la posición. Piénsalo, mecánica cuántica. Ahora me habría quedado muy bien reírme mucho para que la gente pensara. ¿Que lo has entendido? Claro. No, te lo Muy dejo bien, de muy bien. ejercicio, ¿eh? Pues nada, apuntad en los comentarios, escribid qué os ha parecido el Creo que chiste. solamente lo entendemos los físicos, ¿sabes? Entonces, Me si lo, imagino si lo que sí. entiendes ya... Me imagino que será- sí, pero me ha dado curiosidad, ahora lo estudiaré. Bueno, también me habías dicho en algún correo que hemos intercambiado antes de que vinieras que te apetecía venir un poco por si en algún momento te llamaban de la revuelta. Sí. Es mi esperanza que algún día me llamen de la revuelta. Claro, pues... Lo que pasa es que si me llaman, no sé si diría que sí, porque me da bastante corte el... No, pues hoy que sirva como primer paso. Es verdad Sí. que no es... Porque nosotros antes el programa que hacíamos era más del estilo ese con público, ahora es más diferente, más íntimo, pero oye, un primer acercamiento. Si no, te no, llaman, está bien. Si me llaman, prométeme que irás. vale, tú me acompañas, ¿vale? Vale, o sea, por favor. Oye, yo iría a la bañera o cosas así, sí que iría, ¿sabes? mira, Algo así un poco mira, algo más mira. discreto que subir al escenario. De todas formas, tampoco creo que tengan mucho interés en público así en lo que yo Bueno, pueda. tratan bastante, sí que invitan gente del Sí, mundo pero de- gente más, no sé, pues, astronautas, cosas así que parecen más llamativas. Un físico de partículas, la gente no acaba de... Bueno, pues mira, me interesa como un montón esta entrevista y todo lo que vamos a hablar porque creo que es un campo, ¿no? de estudio, que es verdad que suena como poco atractivo a lo mejor, pero ¿tú crees que se vende mal o que, por ejemplo, cuando estudiamos en el Instituto Física no entendemos realmente lo que es la física, que al final se trata de entender el mundo? A ver, el primer problema es que yo creo que es verdad que los temarios que se dan en los institutos son un poco anticuados ya, ¿no? Entonces no se habla de la física moderna y no se intenta un poquitín pues contar estas cosas que son realmente lo que ahora se está haciendo de física. También es verdad que para eso hace falta una base y a lo mejor tampoco es tan fácil lo que te digo yo de que se dé física moderna en los institutos. Ya. Pero bueno, yo creo que eso es un primer problema, que no existe un interés porque hay un desconocimiento de todo esto. Claro. En otros países no, ¿sabes? Hay a lo mejor más cultura científica y la gente tiene un poquitín más de background de física y es capaz de ver que esto es una cosa más o menos normal. Y luego la siguiente cosa es que no sabemos explicarla, ¿sabes? Los científicos tampoco nos cuesta mucho explicar a la gente qué es lo que hacemos y con palabras que se puedan entender. Ya, eso es un tema interesante, pero es que claro, es muy complicado, entiendo, alguien, por ejemplo, ahora para mí tú me vas a explicar cosas, yo voy a poner cara de que lo entiendo, pero claro, yo no he estudiado una carrera de física. Ya, por eso es que el de dar ese paso de que si tú que sepas difícil. física, poder un poco Sí, es muy hacerle a la complicado. gente entender la importancia de esto. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos explicar a la gente, yo que sé, en un instituto a un cierto nivel y tal, pero luego al público general es muy difícil no sé, engancharlo con lo que hacemos. Hay gente que lo sabe hacer, que son profesionales, evidentemente. Claro. Yo no soy profesional, yo no... Pero en fin, me parece una cosa muy interesante intentar explicar lo que hacemos de forma que la gente lo pueda entender. Vamos a intentarlo hoy. Déjame también agradecer primero a Casa Pueblo, que estamos grabando aquí, en este bar en Benimaclet, Casa Pueblo,
a Canalla Vintage, nuestro patrocinador de siempre, que hoy he venido aquí. Verde, un poco color Muy de la bonito. ciencia, pues. Sí, sí. No sé, yo he pensado Sí, sí, esto, ha sí. sido mi razonamiento. Y también gracias a Anxo, que bueno, es compañero cómico mío y Compañero mío, sí, del trabajo. ha estado aquí hace un rato, se ha tenido que ir por una cosa que ha pasado, ya lo verás. Ya lo verás. Vale, vale. Pero le mando un agradecimiento y un abrazo desde aquí a Anxo. Está, creo que ahora metido intentando resolver la teoría de la unificación, luego hablaremos, pero Vale. está en eso él ahora. Bueno, pues, tiene faena ahí. Tiene faena. Sí, sí. Bueno, quiero hablar, antes de que me cuentes tu trayectoria, ¿de dónde te viene la pasión por la física? ¿En qué momento pensaste dedicarte a esto y a la investigación en concreto? Pues yo, mira, cuando voy a una entrevista y voy con otros científicos, siempre está el que dice siempre que es que de pequeño tenía un interés y yo no, lo reconozco que no. Vale. Yo nunca pensé en dedicarme a la ciencia, no era... Tampoco me hacía unas preguntas ahí muy profundas, si quieres que diga la verdad. y eso, entonces cuando estoy con otros científicos, digo, pues yo no he sido de este mundo hasta... Que se lo inventan, yo creo. Yo creo ¿no? que sí, Para aunque no me gusta decir, pero yo realmente reconozco que cuando era así pequeña y tal, pues bueno, yo tenía mis intereses en cosas, pero no, realmente la ciencia no era lo que... Claro. Y fue cuando estaba en el instituto que tuve un profesor que entonces sí que te explicó las cosas, que llegué a entender cosas que me parecían muy complicadas, la relatividad, por ejemplo, y me pareció súper interesante y me entusiasmó. Me gustaban mucho las matemáticas, entonces me di cuenta que las matemáticas servían para algo, ¿no? Para que había teorías que tenían una estructura matemática detrás y que luego eran muy interesantes lo que predecían. Claro. Y eso es lo que me hizo un poco hacer cambiar. Pero no era Sí, la no, típica niña que es que le claro. interesaba todo y que jugaba con... Creo que es lo más normal, o sea, lo más habitual, ¿no? No, Que te pero- llegue como más poco a poco. Lo otro es una historia un poco... Ya, sí, pero todo el mundo dice, no, yo es que tenía mucho interés, es que me dejaron un libro cuando era pequeña de tal y que me hacía muchas... Yo reconozco que no, Ya. no. Actualmente eres profesora de investigación en el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular. No crepuscular, que No, mucha gente crepuscular, seguro que no, lo no, dice. sí, muchísima. Vale. Bueno, Es que lo de corpuscular es porque tenemos Dime. 75 años el instituto, entonces Vale. cuando se creó el instituto, pues eso de las de las partículas no sabía lo que era, entonces utilizaba el nombre de Es un nombre corpúsculos. como Es un nombre pues, clásico. sí, muy antiguo. Lo que pasa es que ahora, como todo el mundo nos conoce por ese nombre, pues alguna vez nos ha pasado por la cabeza de cambiar el nombre del instituto y poner algo más moderno, y al final no. ¿Le da personalidad Le da también? personalidad, yo El creo que corpus. sí. No es que estudiéis el corpus, las fiestas No, estas no, de tampoco, que hay en ni los Granada y todo eso. corpúsculos, No, vale. Sí que te quería preguntar tu día a día allí, tu trabajo, al fin y al cabo del día a día, ¿en qué consiste? Pues, a ver, es que tiene distintas etapas, ¿no? Yo hasta hace unos años estaba pues muy metida en el laboratorio, analizando datos y tal. Y de unos años a esta parte, pues mi trabajo es mucho más burocrático, ¿sabes? De dirigir un grupo, de pedir dinero, de justificar ese dinero, que siempre es una quebradera de cabeza. Dedico una parte también a preparar cosas de divulgación, a organizar algún congreso, alguna escuela. Entonces estoy más metida un poquitín ahora ya en esta fase, pues no sé, de persona ya mayor que se dedica a, que no está en la primera fila, de lo que es el trabajo de investigación. Pero bueno, me sigue gustando mucho el laboratorio, eso es lo que más echo de menos, me encanta entrar en el laboratorio y trabajar ahí. Bueno, porque a lo largo de tu carrera has estado en proyectos muy importantes, muy relevantes. He estado en bastantes proyectos distintos. Yo empecé cuando... Sí, quiero que me cuentes un poco como desde el principio, ¿vale? Vale. Por ir como siguiendo un orden y ahí ya vamos entrando en también un poco materias más densas de Pues el física. primer proyecto en el que yo trabajé, que estaba en Inglaterra, y el experimento lo teníamos en una mina en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, en Minnesota, y estaba bajo tierra porque querías que las partículas que nos vienen de la atmósfera que no llegaran al detector. Y estábamos esperando a ver si un protón, que es una partícula que se considera estable, se desintegraba o no se desintegraba. ¿Y se desintegraba? Pues mientras que estuvimos allí, no. Vale. No, hay un límite que está del orden de 10,35 ceros de años de vida. Así que, lo que pasa es que hay una probabilidad de que si se desintegra, que en algún momento, si tú pones muchos protones juntos, que a lo mejor veas uno que se desintegra. Eso es lo que hacíamos ahí en el experimento mío. Y eso tiene que ver con algo que creo que te interesa a ti, con las teorías que unifican todo.
Bueno, Y esas teorías vale. que unifican todo, una de las cosas que pueden incluir es que el protón no sea estable y que al cabo de muchísimos años se desintegre. Vale, mira, vamos a ir, para ir como entendiendo lo que nos vas contando. Ahora mismo, en física hay como dos grandes teorías, ¿vale? Corrígeme todo, yo te digo lo que A yo ver. pienso, ¿no? Como que está el modelo estándar, Sí. que explica como a través de la cuántica las cosas pequeñas, micro, tal, y luego por otro lado la relatividad... Son modelos cosmológicos y cosas así. Sí. Vale. Y bueno, y luego también, eso tiene que ver también con que nosotros hay distintas interacciones, hay 4 interacciones fundamentales y somos capaces de unificar 3 de ellas. Bueno, 4 interacciones, que es la electricidad, el magnetismo, las interacciones débiles y las fuertes. Y eso de eso nos queda fuera una que es súper importante, que es la gravedad. Vale. La gravedad es la que tú haces que hace que tú estés O sea, explicando. perdón, esas 4 que me has dicho que sí que Se pueden juntar, en unificar. una teoría Sí, que las explica, sí. ¿esa teoría es el modelo estándar o no? Esa teoría es la teoría, no exactamente, es la teoría de unificación. De Vale. unificación. Vale. Y el modelo estándar es una parte que te explica las partículas, cómo se comportan y las interacciones. ¿Vale? Y entonces ahora nos queda la gravedad, que dentro del modelo estándar esto no la podemos meter y no Vale. la podemos unificar con todo. Vale. ¿Vale? Y eso es uno de los problemas que hay ahora. Vale. Cómo entender la gravedad, cómo meterla dentro. Y entonces hay teorías, muchas teorías que intentan explicarlo. Vale. Y una teoría es lo que se llama la teoría de cuerdas, ¿vale? Que tampoco hace falta que te Uy, quedes uy, uy, nada. vale, vale. Y entonces por eso no tenemos un modelo que podamos explicar. Porque las teorías que intentan explicarlo somos incapaces de ver si son ciertas o no. Claro. Y eso se va a quedar ahí pendiente por muchísimo tiempo. Con el tema de la gravedad hay una cosa que me pareció muy curiosa, que existe el concepto del gravitón, Claro. que es como una partícula que no sabemos si existe, imagínate, pero ya pero- le hemos puesto nombre, ¿no? ¿O Sí, no? sí, le hemos Es así, puesto ¿no? nombre, pero no no sabemos. se sabe si existe. Por ejemplo, tú tienes una interacción, la interacción electromagnética, y tiene una partícula que es el fotón, ¿vale? El fotón del que estabas hablando antes del acelerador. vale. Pues esa partícula la hemos medido, y para las otras interacciones también, cada interacción fundamental tiene su partícula que la hemos medido y la conocemos. Pues el gravitón ese, suponemos que como todas las interacciones tienen su partícula, Vale. también la gravitatoria Vale. tendrá la suya, pero no lo hemos encontrado. Vale, esto me encanta. Entonces, las interacciones que dices, ¿no? Tienen su partícula. Sí. Y, por ejemplo, ¿las podemos decir? Como cuáles son. Por ejemplo, a ver, la interacción electromagnética Sí, tiene el fotón. perfecto. La interacción débil tiene dos partículas que se llaman el W y el Z. La interacción fuerte tiene los gluones. Y entonces nos falta la interacción gravitatoria, que es la que tendría el gravitón, Claro. pero que no lo hemos Vale. descubierto. Vale, vale. Vi una gráfica en una conferencia tuya en YouTube en la que sale como el tiempo que se tardaba entre que se postulaba una partícula y se Sí. descubría. Y esto, claro, Pues me mira, flipa... lo curioso de esa gráfica, que a mí también me encanta, que esa gráfica viene de una revista que no es científica, viene de The Economist. Vale, sí. Y que les pareció muy curioso, ¿sabes?, el ver eso, que descubrir una partícula tardabas tanto tiempo. Y a mí lo que me parece también curioso es que siempre hay una teoría detrás, que la ha predicho. O casi siempre hay una excepción Exacto. que ahora te lo Vi que contaré. había sí, algunos casos que se descubre. Exactamente, hay una partícula que ahí estaban todas las partículas que conocemos del modelo estándar, las partículas que dan la masa y las de interacción. Y entonces, siempre hay un modelo detrás que las predice. Y te pongo un ejemplo, ¿vale? La predicción de los quarks, ¿vale? Pues en los años 50 los aceleradores empezaron a producir partículas nuevas y cada vez más partículas nuevas con masas distintas y del orden de 200 o 300 partículas. Y entonces empezaron a ordenarlas siguiendo unas reglas. Y entonces pasaba como con la tabla periódica. Tú tienes una tabla periódica, tienes los elementos con un orden. Pues ahí eran partículas que se pensaban eran elementales y las ordenabas también según sus propiedades. Y igual que la tabla periódica te está diciendo que al ordenar los elementos es porque tiene una estructura y que hay algo que se va repitiendo, pues en las partículas estas también pensaron que había algo que tenía una estructura interna que les daba esas propiedades. Entonces postularon la teoría de que existían los quarks, los componentes de los protones y los neutrones. Y luego tardaron en descubrirlo y se descubrieron. Y hay una partícula que se descubrió sin saber que existía, ninguna predicción, que es el muón. Y los muones son como un electrón, pero más pesado.
Y los muones se producen, por ejemplo, cuando llega un rayo, un protón o un núcleo a la atmósfera, entonces empieza a interaccionar, tiene mucha energía y empieza a producir partículas nuevas. Entonces se midió esa partícula, que se vio que era como un electrón, pero más pesada. Y no había ninguna teoría que la Claro, para mí, desde fuera, me parece eso la forma más natural de descubrir cosas, de repente, ¿no? O sea, pues lo que es más no. curioso es predecir, ya vamos a descubrir una cosa que no conocemos, ¿me entiendes? O Ya, sea, sí, entiendo lo que quieres decir, pero realmente de alguna forma tienes que guiarte por donde vas buscando, Vale, ¿sabes? Y eso para mí eso tiene la gracia, ¿no? De que algo, que cuando tú descubres algo, hay algo que lo explica. Hay muchas teorías por ahí que supongo que no han llegado a nada. Y cuando estamos hablando de que una teoría está demostrada es porque después ha habido un descubrimiento que la ha demostrado. Entonces es un poco que se complementan. Y cuando te cuentan la historia parece que todo cuadre porque había una teoría y un descubrimiento, pero habrá muchas teorías que no han llegado a descubrimientos y muy pocas veces se descubre algo que no está predicho, ¿eh? Es muy complicado. no sé qué preguntarte porque se me acumulan, ¿no? Pero bueno, Empezamos porque me estabas preguntando en qué había trabajado. Ya, es verdad. Vale, pues mira, también una de las partículas que salen en esta gráfica, y creo que es uno de los hitos de la física de los últimos años, es el descubrimiento del bosón de Higgs. Y tú formaste parte del proyecto el Atlas, ¿verdad? Que es el proyecto. Pues cuéntanos eso. Bueno, lo del bosón de Higgs. Hace 50 años o así que se había predicho, ¿eh? Llevamos 50 años buscando. Y en esos 50 años hemos construido muchos aceleradores, ¿sabes? Los aceleradores, por lo que explicarlo, queremos, son los lugares donde pasa todo esto, donde ponemos las partículas a chocar para que... Mira, hay una cosa, que tú tienes energía y a partir de esa energía puedes crear materia, ¿vale? Entonces, lo que haces en los aceleradores es poner mucha energía, la energía que viene del movimiento de las partículas, de lo que llaman la energía cinética. Entonces juntan una partícula que va muy deprisa con otra que va muy deprisa y toda la energía esa la puedes convertir en masa, en masas de partículas nuevas. Cuanto más energía pones, pues puedes crear partículas más pesadas. Vale. Entonces, para buscar el bosón de Higgs, entonces cada vez hacían acelerador, porque no se encontraba, bueno, hacías un acelerador, no se encontraba, pues hacían un acelerador más potente hasta que al final hemos encontrado el bosón de Higgs. Entonces nos llevó 50 años de un montón de desarrollos hasta que lo hemos descubierto. Y el bosón de Higgs es una partícula muy especial porque es la que te explica por qué todas las otras partículas tienen masa. Vale. El bosón de Higgs, bueno, hay un campo que se llama el campo de Higgs, que es como si tú imagínate que tuvieras una gelatina que cubre todo. Entonces, cuando una partícula pasa por esa gelatina, se va frenando, y si frena más, tiene más masa, se frena menos masa. Y esa gelatina tiene una partícula asociada, igual que el campo eléctrico tiene una partícula asociada que es el fotón, pues ese campo tiene asociada una partícula que es el bosón de Higgs. Y demostrar que eso era cierto, la teoría de que esta especie de gelatina de la que te hablo hace que las partículas tengan masa, tenía que comprobarse descubriendo el bosón de Higgs. Y por eso fue muy importante. Luego me voy a poner el vídeo a 0,5 más despacio para asimilarlo un poquito. Pero está muy bien porque, o sea, que lo cuentes así, porque hay muchas preguntas. ¿Habéis ahí en el IFIC o en algún momento durante tu carrera, has vivido algún momento de decir, hemos descubierto algo impresionante y luego no? No. No pasan estas... A ver, es que esto no es una cosa que le pasa aquí, que mira, que hemos descubierto esto, ¿no? No es como las Siempre películas. hay indicios de que las cosas van por ahí. Y el bosón de Higgs, por ejemplo, no es que se descubrió, sí, se descubrió, pero había un montón de indicaciones de que tenía que estar por ahí, ¿sabes? De que la masa tenía que ser de este rango. Entonces, al final lo encontramos. Y hay muchas veces, que eso sí que pasa, que piensas que has encontrado algo, ¿sabes? Que has visto una señal en los datos, pero luego cuando lo compruebas, pues a lo mejor es un error estadístico o es un problema del detector. Entonces eso sí que suele pasar alguna vez. Y por eso trabajamos, primero, cuando se descubrió el bosón de Higgs éramos 2 colaboraciones, una Atlas y CMS, y trabajábamos en paralelo para que si se veía algo que era importante, un descubrimiento, la otra colaboración lo colaborara, o y al revés, ¿sabes? Vale. Entonces, cuando dices que he visto algo, está muy mirado. Y sí que hay momentos así un poco de sorpresa, decir, esto tiene buena pinta, pero es difícil, es difícil. No pasa tanto lo que le ha pasado, es que antes a Anxo le ha pasado que pensaba que tenía algo y... ¿Ha descubierto algo? Y no. Pero pensar que tienes algo y que no lo tienes pasa muchas veces, pasa a mucho, este ¿no? nivel.
hablando de él, me ha hecho una consulta que le produce curiosidad. Según me ha dicho, hay muchísima gente de muchos países trabajando y cooperando ahí y como que a él le sorprende la capacidad que tenéis todos de entenderos, como que muchas veces parecería más difícil entenderse entre todos y organizarse que hacer los propios experimentos. ¿Qué opinas de esto? ¿Creéis que os entendéis bien o hay problemas de comunicación? A ver, siempre habrá algún problema, pero no, Claro. Normalmente la cosa es que tenemos un objetivo común, ¿sabes? Y entonces la gente está trabajando por ese objetivo común. Entonces hay competencias, ¿sabes? Porque hay un grupo que quiere, claro, que todo el mundo quiere ser el que ha encontrado el X, ¿no? Claro. Pero tú sabes que si no trabajas en colaboración con los demás no lo vas a encontrar. Entonces, eso te fuerza un poquitín a que tengas que colaborar. Que compites, pero compites colaborando a la vez. No, no sé, es una cosa un poco... De hecho, a ver, el CERC, que es el Laboratorio Europeo para la Física de Partículas, este laboratorio se creó en los años 50. En los años 50 estábamos en plena Guerra Fría entre los rusos y los americanos y se creó este laboratorio pensando que se tenía que poner el esfuerzo conjunto para trabajar todos con un mismo un objetivo. Y allí trabajan gente de todos los países. Es un laboratorio europeo, pero trabaja Estados Unidos. Hasta que empezó la guerra de Ucrania estaba Rusia, está Japón, está, no sé, Australia. Entonces es un esfuerzo de todos los países juntos y cuando se consigue algo es un éxito de todos. Entonces tienes que organizarte para colaborar y ser productivo. Es un ejemplo y estás utilizando dinero público, para con el lo cual mundo. también tienes una responsabilidad de que tampoco puedes malgastar recursos, tienes que estar un poco enfocado Claro. en lo que tienes que hacer. Respecto al CERN, he visto, ahora dime a ver si esto es un bulo que me han colado o sí que es verdad, que hay un proyecto para hacer un acelerador mucho más grande y una superestructura de, no sé si eran 90 y pico kilómetros. Sí. Es cierto, entonces, y que se prevé, lo que me ha sorprendido más es como para el año 2070. O sea, Es que estos proyectos son a muy largo plazo. Yo llevo como 30 años trabajando en el LHC. Entonces, desde que se planeó hace mucho más de 30 años, empiezas a diseñar los detectores y la máquina y todo. La construyes y luego te empiezas a analizar los datos, que necesitas, bueno, y empiezas a tomar los datos que necesitas tiempo para acumularlos y eso, y analizarlos, pues pasan, pues eso, yo empezamos a tomar datos en el 2009, pues hasta ahora. Y este año vamos a parar. Y cuando chocan los protones en el centro del detector, que el detector es como un edificio de 5 plantas, es muy, muy grande, pues toda la parte central, como pones mucha energía ahí, se irradia. Y entonces, ahora ya está llegando al final de su vida, entonces lo vamos a quitar toda la parte central y estamos construyendo un nuevo detector de la parte central y lo vamos a poner ahí. Esto también empezamos en el 2008, empezamos a diseñarlo Claro. y estamos ahora construyéndolo. Entonces, cuando pongamos ese detector, vamos a tomar datos hasta el año 2040 más o menos, y con mucha más intensidad, quiere decir, con mucho más protones chocando. Y con eso llegaremos a entender algunas cosas, pero hay cosas que aún no se entienden. Por ejemplo, una pregunta muy importante es por qué el bosón de Higgs se da más a sí mismo. Entonces, eso con la máquina esta y con esa intensidad no lo vamos a poder averiguar. Y por eso queremos hacer una más potente, más energía. Y con esa también buscar nuevas partículas que hasta ahora pues no hemos encontrado, que expliquen cosas como, por ejemplo, la materia oscura del universo. Vale. Por ejemplo. Bueno, entonces, para eso lo que hacemos es, todos los países se reúnen y hacen propuestas, los investigadores, de por dónde quieren que vaya la física en los próximos años. Y ahora estamos en ese proceso. Entonces, ahora se ha decidido que la siguiente máquina que se quiere construir tiene que ser una máquina circular muy grande. Ahora falta que el Consejo del CERC, que ahí están todos los países, lo aprueben. Entonces, la idea es que esta máquina tenga 90 kilómetros de circunferencia, entonces utiliza lo que es el LHC, tiene 27 kilómetros. Se acelerarán las partículas en el LHC y luego se inyectarán en esta máquina más grande, que la máquina va a ir por debajo del lago de Ginebra y de las montañas, vamos, es una obra de ingeniería bastante importante. Y claro, eso en el 2040 dejaremos de tomar datos, se construirá la máquina esa y pensamos tomar datos pues hasta el 2070 o así. Bueno, piensan tomar datos, porque yo no estaré por aquí tomando datos. Ah, vale, entonces lo he entendido mal. Yo pensaba que esta máquina iba a estar construida en el 2070. No, la idea Vale, es vale. empezar en el 2040. Vale, que vale, vale. bueno, Pero bueno, que ya estamos Sí, hablando sí. también de largo plazo. Sí, sí. El hecho de que sea tan larga es
¿Para que coja más velocidad? No, realmente el problema más importante, porque tú lo que tienes es para acelerar las partículas, tienes como una especie, tú imagínate, unas especies de pilas que van cambiando, es lo que se llama una cavidad de radiofrecuencia, y entonces las pasas por ahí y les vas pegando empujones, ¿vale? Entonces, lo que haces es hacer una máquina circular que pase varias veces por estas cavidades de aceleración. Entonces, eso tecnológicamente es complicado, pero lo más complicado es conseguir que las partículas circulen, den la vuelta. Y para eso tienes que construir imanes muy potentes que curven la trayectoria. Entonces, estamos ahora en el límite de los imanes más potentes que podemos construir. Hay ideas de cómo vamos a hacer los siguientes más potentes para esa máquina. Pero si pudiéramos hacerlos mucho más potentes, pues la máquina sería más pequeña. Pero como no podemos, pues tenemos que hacerla más grande y que la circunferencia sea más grande. Y eso nos permite subir la energía. Pero el problema más complicado es cómo curvar la trayectoria de las partículas. Voy a hacerte ahora alguna pregunta ya para acabar de desmayarme aquí. Porque cuando hablamos de partículas, por ejemplo, de los fotones, vamos a ir ahí, que son las partículas de la luz. Las que son los mensajeros de la interacción electromagnética, ¿sí? Del magnetismo también. Sí, claro, porque mi pregunta es, ¿cómo me imagino yo una partícula? Porque yo no puedo ver la luz, yo puedo ver las cosas gracias a la luz. Pero una partícula, un fotón o un protón, ¿se podría llegar a ver? Tú puedes ver cómo interacciona con la materia. Tú verlo tampoco ves el hidrógeno. Tú lo ves el hidrógeno o el oxígeno, claro, ¿sabes? pero me refiero con un microscopio súper mega potente, aunque no. No, igual que tampoco puedes ver un átomo, ¿sabes? Exacto, esa es Pero tú puedes ver los efectos de esa partícula como interacciona con la materia. Pero quiero decir, si tuviéramos la capacidad de crear esa máquina para llegar a verlo, se podría ver. Es ciencia ficción lo que estás diciendo, pero claro, que puedes llegar a distancias tan pequeñas. Claro, pero imaginándonos en un caso hipotético como que sí que realmente es algo sólido. Hombre, mira, tú tienes un microscopio con el que puedes ver, no sé, una pulga, ¿vale? Sí. Entonces puedes hacer más potentes, Sí. que eso quiere decir que estás bajando las longitudes de onda con la que miras y podrías llegar a ver... Si tuviéramos esa capacidad, se podría llevar un átomo y un protón. Sí, se podría en principio, yo no veo ese inconveniente. Por tratar algo un poquito más asequible. El tema de la divulgación, que hablábamos antes, que es tan complicado. Yo, preparando esta entrevista, me lo planteaba, porque escuchando podcast de física me da mucha curiosidad, entiendes algunas cosas, otras no. Pero digo, Carmen es investigadora, no es divulgadora. Entonces igual le estoy metiendo aquí en un jardín porque alguien que investiga, que se dedica a eso y que es muy buena en eso, no tiene por qué... Bueno, de hecho, yo intento divulgar y contar las cosas, pero no soy profesional, no tengo los conocimientos de cómo hablar al público y tal, entonces es un poco de probar a hacer las cosas y también, porque creo que dentro de lo que nos pagan, una parte es para que la sociedad lo entienda, ¿sabes? Entonces hay que hacer el esfuerzo de intentar explicarlo. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿eh? Yo creo que... Y en mi instituto hay mucha gente que se dedica a eso, pues a intentar divulgar y esas cosas. Y, por ejemplo, para mí es fácil llegar a los chavales de los institutos, porque yo sé lo que saben ellos, ¿sabes? Yo sé lo que hay en el programa de física y de química, entonces sabes por dónde... Pero el problema es cuando vas al público general, ¿no? Que hay gente que sabe cosas, que ha oído cosas, y gente que no sabe nada. Entonces ahí yo creo que es muy difícil, y necesitas gente muy profesional para hacerlo. ¿Y estás cómoda en este rol de...? Me divierte. Yo lo que pasa es que no sé si lo hago bien, ¿sabes? Pero ya me divierte hacerlo, porque me ayuda un poco también a pensar las cosas. Porque cuando intentas explicar es cuando te das cuenta si lo has entendido o no lo has entendido. Porque a veces piensas que has entendido las cosas y no es así, simplemente las estás repitiendo porque las has oído así o las has leído así. Entonces es una forma un poco de también hacer tú el esfuerzo de ver lo que has comprendido de alguna idea. Y eso me parece también muy, muy interesante. Totalmente. Vale, ya hemos bajado un poquito a tierra, ahora vamos a volver con una pregunta ya física. A ver, mi pregunta es, hablábamos antes del tema del modelo estándar o la teoría de la relatividad, que son como que han sido grandes hitos y que tienen un gran consenso porque explican como bastante bien ciertas cosas del mundo, pero entiendo que como las teorías se van refinando con el paso del tiempo y se van corrigiendo, entonces podemos dar por hecho que estas teorías tienen cosas erróneas y que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que hay cosas que ahora se aceptan. Por ejemplo, vamos a hablar del modelo estándar, ¿no? El modelo estándar hoy por hoy
funciona muy bien y nos explica muchas cosas. Por ejemplo, todo lo que estamos viendo en el LHC nos está explicando, ¿sabes? Subimos la energía, miramos procesos súper raros y cosas así, y hoy por hoy todo lo está explicando. Pero hay cuestiones fundamentales que no explica. Y te lo he comentado antes un poco, lo de la energía, lo de la materia oscura. El universo en el que vivimos, sabemos que solamente un 5% es materia como la conocemos, materia como pues, las sillas, los agujeros negros, todo esto se incluye en la materia que conocemos. Y hay como un 25% que es otra materia que sabemos que existe, pero no es como la materia ordinaria porque no emite luz, porque debe ser muy pesada. La materia oscura. La materia oscura. Y eso, por ejemplo, el modelo estándar no lo puede explicar. Vale. Y es una cosa que existe, Claro. quiero decir, como existe, de alguna forma, pues tienes que saber cómo meterla dentro del modelo estándar. Pero bueno, los científicos somos así, también estamos abiertos a que realmente se aprende mucho más de cuando algo no cuadra, Claro. que si todo cuadra. Si todo Totalmente. cuadra, pues no. Totalmente. Ahora nos encantaría encontrar una evidencia de que algo del modelo estándar que no cuadrara, ¿sabes? Ah, sí, sería una buena noticia. Claro, porque te daría un poquitín para, no Claro. sé, sabemos que el modelo estándar no es el final, verdad ¿sabes? es que, No es el final, claro. entonces alguna evidencia de que hay algo más, por ejemplo, que una partícula que te explicara la materia oscura, que para eso tenías que extender el modelo estándar y hacerlo, ampliarlo más, pues estaría muy bien. De hecho, es una de las cosas que estamos buscando. Y también por lo que queremos subir más la energía, a ver si encontramos alguna evidencia de la materia oscura. Claro, Pero al es final como en todo, se cualquier aprende más novedad- mejor de las cosas que no acabas Como de... este programa, por ejemplo, que empezamos haciendo aquí una que liábamos impresionante y ahora pues estamos aprendiendo y estamos aquí teniendo esta charla íntima mucho mejor. Vamos a hablar también un poco de ti. Tampoco me quedan ya tantas preguntas porque estamos Como hemos ido saltando de una a otra. Sí, hemos ido saltando totalmente como protones en el acelerador. Sobre tu premio que recibiste en 2024, ¿cómo recibiste que te dieran ese premio tan importante, Premio Nacional a la Investigación en la categoría de Ciencias Físicas? ¿Qué supuso para ti que te dieran Bueno, pues, ese premio? Para mí un orgullo enorme y sobre todo porque en lo que yo trabajo no es un trabajo que lo hacemos en equipo, ¿sabes? No, yo no puedo hacer nada sola y siempre tienes un equipo detrás y lo que haces se diluye mucho. La colaboración mía somos 2.000 personas, bueno, más tenemos 3.000 ahora. Y claro, entonces es difícil que te reconozcan el trabajo ese. Es más fácil en otras áreas que el trabajo es un poco más individual, aunque normalmente siempre son equipos, pero es más difícil que te reconozcan el trabajo. Y tu premio fue Y mi un trabajo- poco a varias cosas, ¿no? En plan, Mi a tu trabajo fue carrera. por la trayectoria, Por la por lo que había trayectoria. contribuido en construir una parte del detector donde se descubrió el bosón de Higgs, pero que ya te digo que no lo hice sola en absoluto, ni lo hice dentro de una colaboración internacional y dentro de mi grupo también somos mucha gente. Entonces para mí eso fue un orgullo. Y luego también pues que haber sido la primera mujer que le daban ese premio. Ahí va, también. Sí, eso, Como la primera que recibe este premio. sí. Hay una cosa, porque y yo te lo digo porque también he estado en puestos que he tenido que proponer gente para premios y tal y cual, y somos muy pocas mujeres. Somos en general un 25% en el nivel más alto de profesoras de investigación o catedráticas de universidad, somos entre un 13 y un 15%, depende de... Creo muy pocas. Vale. Entonces, cuando estás pensando a proponer a alguien y tal, siempre se te ocurre un nombre de un hombre, primero, sí. Tienes que hacer un poco de decir, a ver, vamos a ver dónde este 15% de mujeres pues están ahí y existen, ¿no? Entonces, en los premios ahora, en los premios nacionales, es una cosa de la ministra, han impuesto que en los números de candidatos tienen que haber tantas mujeres como hombres. Y por eso yo creo que me dieron el premio, porque forzaron un poco a que buscáramos a estas entre el 15% de las mujeres alguien que pudiera acceder a este premio. Claro. Pero y porque también es bueno que haya referentes mujeres. Hombre, no sé claro si, por ejemplo, tú ahora mismo eres un referente para claro que sí, gente, claro hombres que y sí. mujeres, por supuesto. Claro que sí, pero es que, claro, tú imagínate, encuentra entre 100 bolas, encuentra 15 distintas. Pues siempre verás las otras bolas antes que el 15 que está ahí un poco perdido. ¿Para ti ha habido alguna referente en física mujer o existen...? Sí, sí. ¿Sí? A ver, yo... También te voy a decir que no soy la típica que hay Marie Curie, cosas por el estilo, porque creo que esos son referentes con los que no te identificas realmente, pues soy gente ya pues, de otros siglos. Otra época, claro. Pero yo sí que tuve una persona que falleció y que era del grupo de Santander, y era una mujer que, vamos, esa sí que era realmente
tenía un reconocimiento público, era que también trabajaba en lo que yo trabajo. Y a ella era la típica persona que no tenía que hablar mucho, pero todo el mundo la escuchaba, ¿sabes? Y a mí siempre me apoyaba un montón y siempre me decía, no, tú, Carmen, tienes que intentar esto, tienes que intentar otro. Y para mí eso sí que era un referente, ¿eh? El respeto que le tenían a esta persona, Teresa Rodrigo se llamaba. Teresa Rodrigo. Sí. Pues vamos, ella a mí es la que realmente me sirvió un poco de referente y decir, bueno, si ella está ahí y se puede hacer, ¿sabes? Y, Yo investigando también sobre mujeres en el mundo de la física importantes, he dado con el nombre de Zhao Lan Wu, ¿te suena? sí. Científica chino-estadounidense. A ver, es que no lo tengo aquí todo apuntado, pero puede que participara en el descubrimiento de una partícula que se llama mesón, o me lo estoy inventando. Sí, la película que son mesones, sí. Vale, pues esta mujer fue ahí muy importante para descubrir eso, el mesón, que ya ves lo que es la vida, una vida dedicada al estudio de la física y al final te reconocen por descubrir un mesón, con la de sitios que hay para comer bien. Todo esto iba encaminado. Para contar el chiste. Es que si no te sale el chiste. Carmen, Oye, recuerda que tienes pendiente el mío, ¿eh? ¿Cómo? Tienes pendiente el mío. El tuyo lo voy a Ya se te estudiar. olvida, ya se te ha Este que olvidado. yo acabo de contar, tú cuando hagas charlas por ahí lo puedes contar. Ay, es muy malo, ¿eh? Pero... Ya te iba a decir que lo podías contar, pero citándome. Vale, va, pues lo haré. Citándome. Y por favor, esto no es culpa mía, ¿no? Exacto. Y el del fotón del principio también lo puedes contar. Joder, ¿has Siempre visto que me cuesta entender las cosas? derechos ¿eh? de autor. Vamos acabando. Te he escuchado decir que es un reto que la física en Europa siga viva. ¿Esto a qué se debe? No, a ver, te explico lo que quería decir con eso, que igual no eran las palabras exactas. Ahora que te he contado que estábamos ahora planificando lo que queremos hacer en el futuro, pues en los últimos años, bueno, sobre todo con el acelerador el LHC y el que hubo antes, que era el LEP, la física de partículas estaba dominada por Europa, ¿vale? Y hay otras cosas que se hacen en Estados Unidos y en Japón bastante, pero lo que es la física de aceleradores era Europa la que llevaba la voz cantante. Entonces, ahora, pensando en el futuro, una cosa importante es que continuemos siendo los que lleven la voz cantante en la física con aceleradores. Y por eso es importante que ese acelerador nuevo de los 90 kilómetros se haga, porque eso mantendría a Europa a la cabeza de ese tipo de física. Vale. O sea, pero Y que si vamos no- por buen camino. Sí, no, por eso Vale. uno de los motivos también que Te has sacado de contexto esta frase. ya, no, pero no, sí, pero yo entendía lo que querías decir y era realmente lo que yo también quería decir, que es importante que Europa siga liderando este tipo de investigación porque hemos sido los líderes durante muchos años. Y sería una pena que Claro. tome la... ¿Sabes? Bueno, espera, que los chinos estaban a punto de cogernos un poco de la delantera. Vale, por el momento parece que está la cosa parada, pero puede pasar, ¿sabes? Que Claro. sea China el que empiece ahora la Claro. voz cantante en la Al física. final lo importante con también es que aceleradores. haya esa cooperación internacional que decías, Sí, ¿no? sí. Pero también es verdad que esto lleva mucho desarrollo tecnológico. Entonces el país donde se hace, pues también tiene sus beneficios. Entonces hay que un poquitín, si es en Europa, pues mejor que Claro, los beneficios sean en claro. Europa. Porque alrededor de todo esto de los aceleradores hay muchas cosas que se han descubierto. Y ahora cuando voy a los institutos les pongo un ejercicio a los chavales. Cuando terminamos ya y tal, digo, va, a ver si adivináis qué se ha descubierto en el CER. Podemos hacer este ejercicio ahora para acabar, porque Va, lo hacemos estamos para acabar. estamos acabando ya. A ver, el bosón de Higgs, que eso ya lo sabes. Pero, por ejemplo, Ya lo domino. tienes que decirme qué cosas se han descubierto. Te digo 4 cosas, ¿vale? Vale. La pantalla táctil. Te digo, O sea, cuando a través del bosón de Higgs... con las tecnologías que se desarrollan. Te digo las 4 y luego tú me dices cuáles quieres. La pantalla táctil, las radiografías en 3 dimensiones, Vale, los paneles solares eficientes, vale. Internet, que se ha descubierto en el CER. En el CERN. Te lo repito. Vale, la pantalla táctil, las radiografías en 3D. Radiografías en 3 dimensiones, paneles solares eficientes que funcionan Es cuando que no hay te mucho conozco, sol, Carmen, sé por dónde vas. y Internet. Internet. Yo me temo que van a ser todas. No, ¿sí? Sí, sí, ¿Ah, sí. sí? Sí, sí, Ah, sí. mira, pero esto es porque Todas. se me da bien, a mí se me dan bien los concursos, no por conocimiento, sino por mente de guionista, de Pues eso. saber por dónde vas. Pues iba por ahí. En serio, pero bueno, Sí. nunca lo habría dicho. Pues es divertido porque, claro, todos están ahí pensando y claro. tal, y dicen... Y una cosa que me sorprendió, porque lo que es súper conocido el CER es porque por Internet, por la web, el www... No tenía ni idea, claro. Cuando tú escribes HTTP, ese protocolo, eso se desarrolló en el CER.
Y bueno, es muy conocido en la comunidad científica que es así. Pero las otras cosas no son tan conocidas. Entonces me sorprendió mucho que los chavales votaron y tal, y no votaron en internet ninguno, ¿sabes? No, yo también votaron hubiera sido el último. la radiografía en 3D, que se les parecía algo raro y tal. Las pantallas táctiles también les sorprendió, pero lo de internet, que a mí me parecía que todo el mundo diría que sí. No, pues yo también habría sido el último que habría dicho. Pero bueno, has sido listo y has dicho las 4 que... No, seguro que va por ahí. Porque sabías que había trampa, ¿no? Claro. Sí. Ya como última pregunta, ¿cuál es el misterio del universo que más te ha obsesionado? Si tuvieras la posibilidad de obtener una respuesta a alguna pregunta muy importante, ¿cuál sería? Pues igual es una pregunta muy experimental, porque los teóricos tienen preguntas más grandes y tal. ¿Cuál es la masa de la partícula? Si existe una partícula que es la materia oscura, ¿cuál es su masa? Porque sabiendo cuál es su masa, sabríamos por dónde buscarla, ¿sabes? Y ahora en estos momentos es que no sabemos qué masa tiene, entonces hay experimentos de muy distintos tipos para buscar cada rango de masas. Claro. Pero eso, cuando me han preguntado alguna vez y he dicho, a ver cuál es la masa de la partícula de la materia oscura, si es una partícula. Los físicos teóricos, que son los que hacen las teorías, siempre me han dicho que es una pregunta un poco vulgar, que hay cosas más importantes, ¿no? Claro, hay cosas la más... jerarquía de masas, el no más, sé qué, pero bueno, a mí y eso, cosas a mí eso me como parece... más filosóficas o Ya, más sí, tal, sí. pero... Y a mí eso me parece importante porque si supiéramos la masa, igual la encontrábamos fácilmente. Claro, porque no... siempre es como... a través de lo tuyo, que es el estudio de lo más pequeño. Ya, pero es que es más complicado que eso, porque si es muy pequeña la masa, tienes que hacer un tipo de experimento. Si es muy grande, pues tienes que hacer un acelerador que sea muy potente. ¿Sabes? Entonces cambia mucho como la forma en buscar. Claro, digo, pero como que a través de los experimentos que se hacen ahí, las cosas más pequeñas, que nos dan las respuestas para las grandes preguntas, claro, que tenemos sobre... ¿Cómo es el que es el universo? Exacto. O de dónde venimos. Exacto, o cómo son unas partículas elementales o cosas. Y de ellas venimos nosotros, claro. Pues me parece un buen cierre para la entrevista. ¿Se Muy te ha bien, quedado muy bien. algo que decir? No, nada. Me has a pillado gusto? el truquito de los 4 cosas de Sí. Esther, que eso... Tenías que haber disimulado un poco y haberme... Es que tengo unas ganas de quedar bien aquí en este programa. Ya. Bueno, Carmen. Bueno, pues gracias. Un placer. Espero que no enorme. te haya liado la mente más de lo que... Sí, lo has hecho, pero era a lo que venías. O sea que... Pues nada, Explicadme en los comentarios el chiste que ha contado Carmen. que no te acuerdas del chiste, ¿verdad? No, pero lo tengo Luego grabado. Luego te lo repetiré, a ver. Bueno, muchas gracias por venir. A ti. Vamos a apagar la tele.